Bueno, chicos, muy buenos días con todos. Muy buenos días, Julia. Gracias por la convocatoria, asistir, mejor dicho, a la convocatoria una vez más de este ciclo de conferencias de las jornadas tecnológicas de la SFOT. Le pedimos a Julita que nos ayude una vez más con una exposición sobre los trabajos de alto riesgo en el proceso de saneamiento. Muchísimas gracias la acogida, Julia. Y chicos, bienvenidos. Vamos en esta ocasión pues también para aprovechar un poquito el tiempo, van a ir colocando, les pido las dudas o las preguntas que tengan en el chat y al final de la conferencia, Julia nos va a ayudar dando contestación a las preguntas que ustedes plantean. ¿Ok? Entonces, bienvenidos chicos, bienvenida Julia, muchísimas gracias. Iniciemos pues ya la charla. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Gracias Patricia por la invitación. Buenos días, estimados compañeros, estudiantes. Bueno, en esta segunda charla vamos a profundizar un poco más respecto de las inquietudes de ustedes. Como les dijo Patricia, sé que hay unas inquietudes que ustedes van a poder colocar en el chat que al final lo vamos a revisar. Em, Me he permitido, y gracias a esto a la colaboración pues de la parte de fiscalización, mi jefe, el ingeniero Murriagui, que me permitió y está en conocimiento de estas charlas y es por eso que he podido hoy por hoy incorporar algunas fotografías del metro, incluso ahondar un poquito más, porque ustedes entenderán también que dentro de nuestro contrato nos piden en sus inicios un tema de confidencialidad, entonces hay cosas que si no tenemos el permiso no lo podemos exponer ni menos publicar. Entonces en este caso cuento con esta aceptación de parte de mi jefe y pues por ello me permito pasarle ciertas imágenes y a su vez también comentar un poco más a fondo acerca de lo del metro si tienen algunas inquietudes que tienen que lógicamente ver con estos temas que vamos a tratar. Entonces empecemos. Los trabajos de alto riesgo, sobre todo viendo desde el punto de vista del proceso de saneamiento, que van a encontrar ustedes son los trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, excavaciones, movimientos de tierra. Eso es lo que pidieron, aunque no por ello también hay un tema muy importante que lo voy a decir, no está dentro de la presentación, pero sí voy a hacer mención respecto del izaje de carga. Empecemos. Respecto de los espacios confinados, la vez anterior habíamos conversado de que dentro de su definición, de acuerdo a la nota técnica preventiva del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, se refiere a aberturas que son limitadas, donde hay poca ventilación, donde es una ventilación desfavorable, donde hay una atmósfera deficiente en oxígeno, ¿sí? Entonces, dentro de los espacios confinados tenemos los abiertos y cerrados, y los espacios abiertos, como ustedes podrán ver en las pantallas, pues se trata acerca, por ejemplo, tengo aquí un pozo de ventilación en donde tengo una abertura de 7.3, más o menos es lo que tengo del diámetro, por lo tanto se considera un espacio abierto y tengo una profundidad bastante como es grande. En este caso estoy hablando de 24 metros, en otros pozos pues había 18 metros, 32 metros es lo que tenemos en uno de los mayores, de los pozos más profundos, pozo de salida de emergencia 8, ¿no? Entonces, también se refieren estos espacios confinados a zanjas, a túneles también, que tienen esos espacios abiertos y que perfectamente pueden ingresar las personas, incluso ingresa maquinaria, ingresa por estos lados equipos. Entonces, esto constituyen los espacios abiertos. Eh, en estos espacios abiertos, en estos espacios denominados confinados, como habíamos mencionado, pues hace falta una ventilación natural y por ende y por ello ustedes verán en estas fotografías hay gente que está con sus EPPs adecuados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos maquinaria, como les había mencionado, que ingresa y que trabaja al interior y que
cambia esta estructura de la ventilación natural. Entonces se dan este tipo de cosas, ¿no? No sé si lo ven allí, por ejemplo, están haciendo un trabajo de limpieza dentro del túnel y lógicamente estamos valiéndonos de un MSV, es este carrito que está acondicionado con su respectivo delimitación, protección para que no caiga. Además de ello, el señor está anclado y justamente este carrito funciona a diésel. Por lo tanto, contamina el ambiente. Sí, ¿con qué? Con monóxido de carbono y en este espacio confinado, lógicamente, toda la gente que está trabajando al interior debe tomar las precauciones necesarias en el uso de sus EPPs, pero dentro de lo que corresponde, lo más correcto, empezar la corrección desde la fuente, pues lo que corresponde es poner las mangas de ventilación, hacer pares de trabajos para que pueda mantenerse una fluidez en cuanto al aire y se pueda nuevamente purificar. Es eso lo que corresponde. Tenemos los espacios confinados cerrados que son un poco más complicados porque las aberturas son pequeñas, tanto para entrar como para salir. Entonces, este tipo de trabajos son los que justamente en el área de saneamiento se dan con más continuidad por los trabajos que dan en las alcantarillas, en los sistemas de transporte, calderas, y etcétera, etcétera. Entonces, estos espacios cerrados, conforme a las fotos que ustedes pueden allí ver, requieren de cierto trabajo un poco más específico en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la persona entra con dificultad, no solamente es la falta de oxígeno, sino también la estrechez para realizar sus movimientos, sus trabajos. E imagínense que entran también con cierto tipo de herramientas, equipos eléctricos, por lo general, entonces ahí implica una serie de riesgos. Entonces, para empezar, por ejemplo, aquí podemos evidenciar en este trabajo que se va a hacer en una de las alcantarillas, colocamos la trípode, colocamos todo lo que acompaña esto, un retráctil. La persona tiene que contar con su arnés, con su línea de vida anclada a esta trípode, sus EPPs, la ropa de trabajo, el encauchado y todo ello. Pero más allá de todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Al comienzo se inspecciona el trabajo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace esta inspección técnica? A través de una medición desde afuera, ¿no? Tenemos aquí un medidor de gases en el cual tenemos que controlar sobre todo el oxígeno. ¿Cómo está en el tema del oxígeno, el monóxido de carbono? Y los demás componentes químicos que por la descomposición mismo de cierta materia orgánica pueden generar un ambiente no adecuado para la persona, si necesito tanques de autocontenido, qué es lo que se requiere. Entonces, esta inspección lo hace el técnico de seguridad y salud, que tiene que preocuparse por estos detalles para ver si es que es posible o no es posible. Ustedes dirán, pero ¿y cuando se realiza la medición de gases y se dispara, por ejemplo, está el oxígeno faltando, está en un 18%, un 19%, ¿qué hacemos? Toca abrir esa alcantarilla, dejar que se ventile. Bueno, hay diferentes formas de evitar cualquier situación que vaya a afectar la salud del trabajador. Siempre tenemos que precautelar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, aquí más en detalle veamos cuáles son los factores de riesgo que están implícitos en estos trabajos en espacio confinado. Lógicamente encontramos los factores de riesgo mecánicos, los físicos, químicos, ergonómicos, como habíamos hablado en la charla anterior. Mecánicos porque estamos utilizando maquinaria, ¿sí? Sean de carácter neumático, hidráulico, que tienen su funcionamiento de esa manera, y al estar en contacto con este tipo de herramientas, maquinaria, equipos, pues tenemos este riesgo de que haya problemas en cuanto a accidentes de trabajo. Recuérdenlo, los factores de riesgo mecánicos nos involucran o tienen relación con los accidentes de trabajo. En cuanto a los factores de riesgo físico, químicos, ergonómicos, psicosociales, estos no conllevan
o pueden acarrear consecuencias dentro de una enfermedad ocupacional o profesional. Entonces, a esto se refiere. Dentro de los mecánicos podemos citar allí cuando hay equipos en marcha intempestivamente, atrapamiento, choques, golpes, caídas a distinto o al mismo nivel, caídas de objetos, malas posturas, ambiente caluroso o frío, ruido, vibraciones, fatiga, etcétera. En cuanto a los biológicos, pues ya luego conversaremos con ustedes cuando me hagan las preguntas. Yo también, si me permiten, también les será un aporte de parte de ustedes. Miren, aquí, por ejemplo, volviendo a las fotografías que les presentaba, ustedes pueden ver la estrechura en la que está operando este trabajador. Tiene que ingresar con una escalera, pues allí estaba haciendo un trabajo con un taladro. Entonces tiene peligro, por ejemplo, si es que no está bien una herramienta, un equipo, si no está bien sus cables, de que ahí hay una chispa, de que ahí hay un cortocircuito, de que la persona tenga una quemadura, aparte de la incomodidad de trabajar en estas situaciones, tiene el riesgo de caerse. De hecho, pues creo que es un conocimiento general. Tuvimos sí, uno de esos casos hace un par de meses, bueno, un poquito más. Una persona estuvo haciendo uno de estos trabajos y lastimosamente pues falleció, ¿no? Pese a todas las seguridades, a todo lo que se pueda eh, implementar, realmente hay cosas que se salen fuera de control. No debería pasar, nunca deberían pasar estos actos, estas situaciones, pero sucede. Entonces hay que hacer mucho hincapié en el tema de la seguridad. Como decíamos, en el caso de equipos en marcha, por ejemplo, aquí ustedes ven, tenemos un tanquero de agua, aquí estamos nosotros parados, estamos tratando de allí verificar cómo está el tema de la medición de gases, y pues este tanquero lógicamente está parado, tiene su respectiva como es delimitación de área. em, no está el conductor allí, está apagado. Entonces, por ejemplo, si es que no tenemos el control de todo el entorno, es muy, muy fácil de que haya un accidente de trabajo. Bueno, entonces también tenemos que pensar en los accidentes mayores. Esto es otro de los factores de riesgo muy, muy, muy importante que hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en estas condiciones, en los espacios confinados, pueden darse atmósferas peligrosas que pueden conllevar a una asfixia, a un incendio, a explosión o que haya una intoxicación. Entonces, las causas más frecuentes de accidentes mayores pues se dan justamente por asfixia, cuando el aire está menos del 21%, cuando en el aire hay menos del 21% de oxígeno, lógicamente se produce la asfixia. ¿Por qué se da esta asfixia? Porque hay un consumo de oxígeno o hay un desplazamiento de este oxígeno por otros gases, ¿no? Que como les decía, por lo general, por la experiencia que hemos visto en el metro, ya sea por los equipos, maquinaria, herramientas que no precisamente son eléctricos, sino utilizan materiales, sea el diésel, en este caso hemos utilizado mucho. Entonces puede haber una atmósfera en donde hay una gran concentración de monóxido de carbono. Entonces en este cuadrito, pues como ustedes verán aquí, lo correcto es que haya en el ambiente haya un 21% de oxígeno. Esto es lo que tiene que haber lo correcto. Y ya luego que va bajando, ya va a haber serias complicaciones en la salud para las personas. Em, Como habíamos visto también dentro de otras situaciones complejas, dentro de los accidentes mayores también pueden haber incendios y explosiones en los espacios confinados, y esto se dan lógicamente cuando hay atmósferas inflamables. ¿Qué es lo que es necesario para que haya un incendio y explosión, o lo que se denomina una reacción en cadena? Que haya un combustible, como les explicaba, puede ser en tema de combustibles la evaporación de algún disolvente, el mismo diésel que se está utilizando, eh, pintura, líquidos inflamables, reacciones químicas, cualquier producto que
no estemos conscientes de que su manejo debe estar muy apegado a la utilización de las hojas de seguridad o las MCDS. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, tenemos un combustible, tenemos un comburente que está presente, es el oxígeno, y necesitamos que haya cualquier cadena y se provoque un incendio o una explosión. Ojo, que tienen que estar las tres funcionando: el combustible, el comburente y el oxígeno. Si falta un solo de estos componentes, no se va a producir la reacción en cadena. Tienen que funcionar los tres, eso hay que aclarar. Y la tercera causa de accidentes mayores en espacios confinados también que se ha dado y que ustedes deben haber escuchado en la prensa y se da muy a menudo es los temas de intoxicación. ¿Por qué? Por sustancias tóxicas generan gases, vapores, polvo, suspensión en el aire. Entonces, son los que pueden contaminar y restar el oxígeno que hay en este ambiente de trabajo y lo que puede provocar una intoxicación. Por ejemplo, hablándoles en el tema del metro, nosotros tuvimos bastante complicación cuando se estaban colocando las vías, es decir, las rieles en playa de vías, en todo lo que corresponde al túnel, luego de, claro, de haber hormigonado la superficie donde iban a ser colocadas las rieles. Entonces tienen que ser estas tratadas con una soldadura que se denomina aluminotérmica, o sea, trabajos en arco en donde utilizamos oxicorte, bueno, una serie de componentes químicos que nos ayudan a que esas rieles estén perfectamente unidas, compactadas y pues a la perfección no hayan ninguna, puede ser material que no permita el deslizamiento completo y correcto en lo posterior de las rieles del tren. Entonces, en este caso, cuando se utilizó esta suelda aluminotérmica que contenía materiales químicos bastante tóxicos, nuestra solución fue colocar extractores para que se inyecte esto al túnel. El área donde se estaba trabajando pues fue totalmente evacuada, es decir, no tenía que entrar allí ninguna persona excepto aquellos que tenían los trabajadores, los soldadores que tenían que hacer este trabajo con los respectivos EPP. También, aparte de ello, se tomó la medida de que cada 45 minutos se aireaba este lugar, es decir, se suspendía el trabajo para que pueda nuevamente renovarse el aire. Entonces, eso en cuestión de las sustancias tóxicas. En las atmósferas irritantes y corrosivas se da por el uso de los químicos, de los más conocidos están citados estos tres, los que hemos tenido también contacto, y aquellos también que producen efectos letales, es decir, la persona puede sufrir graves daños en el mejor de los casos, no así, pues lo peor, ustedes saben, conduce a la muerte. Entonces el uso como cuando hay la presencia del amonio, como es del dióxido de carbono, del sulfuro de hidrógeno, bueno, una serie de componentes que realmente nos van a afectar muy seriamente a la salud. Dentro de las medidas preventivas, primero, ante todo, chicos, por favor, lo importante es al inicio planificar. No podemos entrar a hacer un trabajo sin revisar todas estas situaciones que nos pueden conllevar a algo grave. Identificar, evaluar, controlar los riesgos. Posterior a ello, cuando el técnico de seguridad, cuando la persona que está comprometida con este trabajo haya verificado, haya planificado, haya diseñado, entonces ahí es cuando puedo acudir a hacer los trabajos. Requerirá de capacitación, tendré que hacer en ciertos casos bloqueo y etiquetado para que no se activen válvulas, para que se corte, qué sé yo, la energía eléctrica, tendré que aplicar el bloqueo y etiquetado, tendré que hacer delimitación de áreas, tendré que colocar señalética. Todo esto queda documentado en los famosos análisis de
análisis preventivo de trabajo o los permisos de trabajo también que ustedes deben haber escuchado. Tiene que haber un registro de charlas, tiene que verificarse qué es lo que necesito para acceder a estos espacios confinados, para entrar y también para salir de ello, porque tenemos que prepararnos siempre para el peor de los eventos. En el peor de los eventos es considerar de que estoy, Dios no quiera, en el caso de una, qué sé yo, un terremoto, una erupción, cuestiones ya que son no manejadas, no controladas por todo lo que puede, eh, como es planificarse dentro de un trabajo. Y tengo que, para esos peores escenarios, yo tengo que estar preparado. ¿Por dónde voy a salir? ¿Está libre de obstáculos? ¿Está con la perfecta contemplación del orden y la limpieza? Es decir, tengo las escaleras, están libres de cualquier obstáculo, están puestas. Las medidas preventivas, por ejemplo, durante el trabajo, que tiene que haber ventilación, el control continuado de la atmósfera, cómo está, no tengo que hacer estas mediciones de gases para verificar cómo está la situación, los equipos que estén perfectamente en buenas condiciones, cables, el mismo equipo, con las respectivas guardas, el control de la operación desde el exterior. Siempre tendrá que haber personas afuera controlando el evento, ¿sí? Y lógicamente ya cuando aplicamos los correctivos en el hombre, que es lo último porque es muy incómodo, yo que lo he usado, es bastante incómodo tener puesto la mascarilla de doble filtro, tener las gafas, tener el casco, el arnés, la cola de mono que lo llamamos. Bueno, todo esto es pesado, es incómodo, pero así hay que hacerlo. Entonces, por eso es que lo primero que se pide es que se haga el control en la fuente, luego en el medio de transmisión y posteriormente en el hombre por la incomodidad que presenta. Entonces, por ejemplo, aquí en los trabajos de espacios confinados en un pozo, por ejemplo, estamos trabajando allí con una mini excavadora. Tenemos ahí, por ejemplo, una manga de ventilación que lógicamente está diseñada para que entrar hacia las galerías del túnel, ¿no? Eso es algo muy importante, el tema de la ventilación. La formación y el adiestramiento. Ojo, chicos, por favor, no todas las personas están en la capacidad de trabajar en espacios confinados. ¿Por qué motivos? Porque hay gente que puede ser claustrofóbica, como es que pueda tener también un exceso tal de confianza que por su actitud puede generar también problemas. Estas cosas tienen que ser verificadas antes de que la persona ingrese a trabajar, que esté con su situación psicológica bastante bien. Caso contrario, sí pueden generarse muchos problemas, ¿sí? Eso, cómo se detecta, como les decía, inicialmente en el trabajo, una pequeña reunión, una charla de seguridad en la cual se verifica qué trabajos voy a hacer. A través del análisis preventivo de trabajo queda documentado a través de las firmas de responsabilidad, los permisos de trabajo para chequear efectivamente quién, cómo, cuándo, a qué horas va a entrar, si hay todos los permisos correspondientes, si la gente también, los que están en su entorno también están al tanto de la situación, porque es importante que los demás también estén en conocimiento de qué tipo de trabajo se están haciendo a su alrededor. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los procedimientos específicos de las atmósferas y, bueno, una serie de situaciones que hay que tomar en consideración. Eso en cuanto a los espacios confinados. A los trabajos en altura, que también es un tema de alto riesgo. Trabajos en altura, para la Unión Europea se considera trabajos superiores a 2 metros y a nosotros a nivel nacional lo consideramos a partir de 1,80 metros. ¿Cuál es el principal riesgo? La caída a distinto nivel. También tenemos riesgos secundarios dentro de ello, pues claro que sí. En trabajos en altura pueden presentarse problemas con efecto de exposición a radiaciones, el estrés térmico por trabajar sobre todo bajo el sol, ¿no? Contactos eléctricos directos e indirectos por el estado de las herramientas, de la maquinaria, de los equipos. Exposición a contaminantes químicos o biológicos, sí, porque hemos trabajos de pintura, trabajos de, qué sé yo, impermeabilización, entonces utilizo mucho producto químico y es otro de los riesgos que se añade
al trabajo en altura. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, porque en definitiva si no tengo un orden, una limpieza dentro de mi espacio en donde estoy trabajando, pues puedo afectar, um, pueden verse afectados ciertas áreas cuando no tengo el control, ¿no? Si no está, no hay no hay una zona completamente segura para hacer ese trabajo, puede venirse todo encima. Eso vamos a ver en el tema de zanjas, de excavación, cuando pueden darse este tipo de cosas. Caída de objetos mientras estoy manipulando, claro. Cuando no tengo rodapiés, rodapiés se llaman unas protecciones que colocamos, por ejemplo, cuando estamos en andamios, cuando estamos dentro de una canastilla que opera o está siendo controlada por un manlift. Entonces ya vamos a ver luego de qué les hablo, pero en este caso si es que no está protegido pueden irse herramientas de abajo, un destornillador, un martillo, cualquier cosa que vaya hacia la parte inferior, y ahí la importancia de tener delimitada el área de trabajo para que nadie abajo de donde yo estoy haciendo mi labor esté, nadie permanezca, ¿no? Cortes o heridas también por herramientas, si es que no tengo las debidas protecciones, las guardas que les llaman, caídas al mismo nivel, si es que está regado ahí algún aceite, algún químico que me pueda provocar un resbalón, la falta de orden en donde yo tenga ahí un obstáculo, un palo, una estructura metálica en la que yo pueda tropezar y caerme, ¿no? Proyección de partículas, lógicamente, si estoy operando con químicos, con cualquier tipo líquido en donde me pueda afectar, o donde estoy también haciendo trabajos de soldadura y no cuento con la careta, no cuento con las debidas protecciones como para proteger mi cuerpo. Explosiones en presencia de atmósferas explosivas, claro, lógicamente tiene también que ver con la parte de los espacios confinados, pero en este caso, si estoy operando con combustibles, como les dije, para que haya se genere una atmósfera explosiva, tiene que haber falta de oxígeno, tiene que haber la presencia también de este combustible, tiene que haber una falta de ventilación, y entonces en este caso estoy generando una atmósfera explosiva que puede tener consecuencias mayores. Las medidas preventivas, otra vez, identificación, medición, evaluación y control de los riesgos existentes. Tiene que estudiarse el lugar donde voy a trabajar, tiene que verificarse la zona, tengo que verificar también qué otros trabajos se están haciendo debajo eh, para concluir. Hago el trabajo en altura que me están pidiendo, o hacen el trabajo que está debajo de mi zona, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar mucho. La delimitación de áreas, la documentación es súper importante tenerlos. ¿Por qué? No solamente por el tema de que cuando, Dios no quiera, cuando hay accidentes tengo que yo reportar al IES y tengo que tener la suficiente documentación de respaldo para saber, para demostrar, para evidenciar ante el IES de que sí he cumplido con el tema de seguridad, ¿no? Eso es lo que primero sería el primer justificativo. Segundo, eh, creo yo que es lo más importante para que las personas que firman en estos documentos no sea solamente por llenar un papel, sino para que se comprometan en saber que este trabajo que estoy haciendo es de alto riesgo y que necesito poner los 5 sentidos en lo que estoy haciendo. Entonces es un compromiso de parte y parte, no solamente el técnico de seguridad y salud, no solamente el capataz, no solamente el profesional en la parte de obra civil, sino todos tienen que comprometerse en ello. La seguridad y salud no es un tema individual, es un trabajo, es un tema colectivo, es un tema de cuidarnos todos. Es verificar igual los medios de acceso, los EPPs, cómo están, andamios, líneas de vida, etcétera, etcétera. Revisión de los obstáculos. La iluminación es algo muy importante también, que también nos ha pasado que todos los sitios en donde, sobre todo en túneles, en pozos, tiene que estar perfectamente iluminado para que se pueda ver qué estoy haciendo. Es necesario que la gente tome conciencia en ello, porque a veces dicen, no, un ratito nomás, es que por un minutito, es que bajé
a conectar algo, es que bajé a colocar alguna cuestión allí de su trabajo y no es así. En el ratito puede pasar un accidente, entonces hay que cuidarse mucho de ello. Em, bueno, algo muy importante en el tema de los trabajos en altura es que necesito verificar específicamente los elementos que utilizo para hacer estos trabajos. En este caso es el arnés. El arnés tiene que ser certificado, sus piezas, sus accesorios también tienen que estar en perfectas condiciones. Cada arnés tiene una certificación, digamos, un nombre y apellido, tienen un código específico. Por ejemplo, en el metro lo que se dio durante la temporada que trabajamos mucho en pozos, tuvimos que hacer un control exhaustivo, individual, un compromiso de ver si no está con, por ejemplo, material que se utiliza para impermeabilización es bastante fuerte en los químicos que pueden deteriorar, que pueden desgastar ese arnés, entonces es tan importante cuidar el arnés, su estado. Y eso se verifica de manera visual, generalmente cómo está, ¿no? Si hay un desgaste, si hay una decoloración, ustedes van viendo que hay un desgaste en ello, entonces es necesario cambiarlo, sus piezas, la cola o el rabo de mono que lo llamamos para podernos anclar también tiene que estar en muy buenos estados. Las cuerdas que se utilizan para subir, bajar, porque cuando se trabaja en altura necesitamos también de cierto material que dice, oigan, me faltó hierro, necesito pintura, necesito un químico. Entonces esas cuerdas, esos accesorios que me permiten subir y bajar materiales tienen que ser de buen estado, no cualquier cabo que me compré en la ferretería de al frente, sino tiene que ser cuerdas certificadas. Solamente así es que yo tendré toda la facultad de poder testificar en el caso de un accidente, de una situación compleja que he cumplido como empresa, como contratista, como subcontratista, que he cumplido con todos los temas de seguridad, cuidando siempre, salvaguardando los intereses del trabajador, es decir, cuidar su mayor tesoro que es la salud, la integridad del trabajador. Como medios de protección colectiva que tenemos andamios, los andamios tienen que estar bien conformados, tienen que haber plataformas bien establecidas, pasarelas, escaleras, barandillas, tienen que ser certificadas, rodapiés es la protección que se coloca en el contorno, ¿no? del andamio. Y ya les voy a enseñar en una fotito más adelante cuáles son los rodapiés si alguien no lo sabe. Por ejemplo, aquí en esta foto que no sé si ustedes lo pueden, si lo están viendo, no sé si pueden verlo, van a colocar, por ejemplo, allí las redes. Esta red tiene que ser certificada, tiene que estar probada con anticipación. Tiene que haber una prueba de carga que la denominan, dependiendo del lugar a donde vaya a colocar, del tipo de red que se requiere, pues es lo que el técnico de seguridad tiene que verificar, qué tipo de red, cuánto la longitud, cuánto tiempo lo voy a tener, cómo va a ser colocada, quiénes lo van a colocar, es lo que se necesita anticiparse antes de hacer un trabajo, no luego. Por ejemplo, aquí cuando se iba a trabajar en la losa intermedia, pues se evidenció que necesitábamos proteger de que haya cierto material de excavación que caiga hacia el túnel. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se optó colocar? Pues una protección, una lona en la cual pues se podía contrarrestar de alguna manera el polvo, todas estas partículas que puedan afectar hacia abajo del túnel, porque abajo pues estaban circulando los MSVs o estos carritos que nos proporcionan la conducción, el transporte de material, incluso de personas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a un manlift, es una maquinaria que me ayuda, un elemento que me ayuda a realizar estos trabajos en altura, una canastilla con 2 personas máximo, en donde pueden ellos realizar los trabajos en altura. Entonces, esta es una forma
una medida de protección colectiva en donde por por el tipo de riesgo yo puedo ampararme siempre en utilizar maquinaria de este tipo que me proteja colectivamente, ¿sí? Entonces, respecto de redes, ya hablamos, líneas de vida, andamios móviles, pues sí, verificar sus ruedas, verificar también que existan la respectiva certificación de estos andamios. De hecho, el metro, por ejemplo, contrató con ciertas empresas especializadas y específicas para estos andamios, no los que nos hemos acostumbrado a ver en la calle, en la vía pública, en las casas, a veces cuando vemos que van a pintar algún lugar y vemos que utilizan ese tipo de andamios, que si bien es cierto, es una estructura metálica, pero no son para nada, no son certificados, son algo muy manual, digamos, muy rudimentario y no nos brinda mayor seguridad. La distancia con las instalaciones eléctricas es tan importante. Cuando nosotros tuvimos que hacer trabajos, por ejemplo, en pozos y estamos cerca de postes eléctricos, lo importante era la comunicación, no solamente interna, sino externa, con los entes de control que tienen el control directo de este tipo de actividades. En este caso, mantener un buen contacto con la empresa eléctrica Quito fue muy bueno porque con ellos pues se podía establecer todas las medidas preventivas para hacer ese tipo de trabajos. Si necesitamos hacer un trabajo con grúa telescópica, justamente con su, por el brazo, como es esta pluma, pues hasta dónde podía acceder y hasta dónde podíamos llegar dentro del control de lo que es el metro y qué es lo que recomendaba la empresa eléctrica Quito. Es decir, es un trabajo conjunto en lo que se tiene que hacer para colocar las respectivas seguridades, sea la manta eléctrica, como es la suspensión sobre todo de la energía eléctrica durante cierto tiempo, eh, y temas de limitación de áreas, la señalética, el uso de los EPPs dieléctricos y bueno, es una serie de cosas que hay que siempre pensar y comunicarse tanto eh, con las entes, con las organizaciones que están inmersas en este proceso y también con los demás entes que nos pueden brindar alguna información extra para hacer un trabajo muy bien hecho. Aquí vean, también tengo otra para trabajos en altura, los andamios, cómo tienen que ser conformados, ¿no? Aquí tenemos este andamio en donde decía, por ejemplo, aquí está la parte de los rodapiés, en esta base aquí necesito colocar una especie de protección para que cualquier herramienta no resbale y no caiga hacia el exterior. Para trabajos en altura, aquí miren, en pozos, por ejemplo, con una protección, escalera marinera se la llama, esta protección miren para que no caiga y aparte de eso utilizar el arnés de seguridad. Aquí, por ejemplo, ya para trabajos más grandes en cuanto a trabajos en altura, colocación de cimbras, también eso corresponde a empresas especializadas que vienen e instalan estas cimbras, que son estructuras metálicas con material certificado y que dejan instalando con la debida seguridad para que en su superficie se puedan hacer los trabajos que sean necesarios. Aquí miren, por ejemplo, en este caso estamos hablando más o menos de un trabajo en altura de unos 8 metros. Tenemos a los trabajadores que cuentan eh, con su arnés, con su anclado y pues abajo estaban las redes, lo que les presenté anteriormente, pues abajo incluso para asegurarse más tenemos colocada la red de protección. Aquí miren para trabajos en altura la colocación de andamios en donde fueron colocados por esta empresa especializada. Miren aquí los trabajos, a pesar de que cuento con una protección colectiva que es un andamio, tengo a 3 trabajadores que están anclados a, a la parte de las columnas de acero en donde pues tengo también mayor seguridad. Entonces vean, no está por demás 2, 3, 4 seguridades, las que sean necesarias para que el trabajo esté óptimamente, se puede decir, que sea confiable para ejecutar
dicha acción. Aquí les hablaba del Manli, esta maquinaria, este vehículo que me permite hacer trabajos en altura, en donde no puedo colocar andamio, en donde no hay otra forma más de ejecutar un trabajo, pues también tengo que hacer uso de esta maquinaria. Respecto de las excavaciones, en zanjas, excavaciones en sí en general, tenemos que tener muy en claro que hay zanjas grandes en las cuales necesariamente yo voy a tener que tener una intubación, un control bastante estricto de la situación, ¿no? Entonces, en este caso se trata de excavaciones largas, estrechas y cuya finalidad es conducir aguas, construcción de pilares, cimientos, conducciones subterráneas, movimiento de tierras. Entonces, aquí lo importante es tomar en cuenta que involucra a muchos sectores. ¿Por qué? Para mí es un tema bastante, digamos, complicado. No así resto la importancia a los demás trabajos de alto riesgo, sino esto también implica mucho trabajar con la comunidad, porque en la mayoría de los casos, y verán ustedes dentro de lo que son los procesos de saneamiento, tendrán que trabajar a lo mejor, serán trabajos en vías públicas, en lugares en donde tiene que ver mucho con la comunidad, tendrá que ver mucho con la empresa eléctrica, con la empresa de agua potable, con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer mancomunadamente, coordinadamente, no por el apuro o por evitar, qué sé yo, por ahorrarme, entre comillas, tiempo o recursos económicos, no puedo obviar tener cuidado en muchos aspectos. Entonces, veamos. Bueno, excavaciones como en zanjas en zapata cuando son algo pequeño y pues que no necesitan mayor consideración. No obstante, pues a pesar de que pueda parecer algo muy sencillo, pues también respetar los temas de lo que corresponde a delimitación de áreas, de retirarse de las lugares en donde hay maquinaria en operación, tener un control de todo lo que se pueda. Nadie está exento de que en una pequeña caída pues tenga un suceso grave y quizás mortal, ¿no? Se han también escuchado casos de que alguien se resbaló en una ducha y murió. No se diga en cuestiones aquí, en tema de excavaciones, algún desnivel, alguna situación que nos pueda hacer resbalar, caernos. Ahí pues se comprueba bastante el uso, por ejemplo, del casco que sí nos ha ayudado a no tener este tipo de afectaciones en la cabeza o algunas cuestiones menores como, qué sé yo, el que pase un clavo por la falta de orden, por la falta de limpieza o porque no tengo también o cuento con los zapatos de seguridad adecuados, ¿no? Entonces, todo eso es importante tener en cuenta. Los principales riesgos que se dan en los trabajos en zanjas y excavaciones es que haya atrapamiento, es que como son los lugares tan estrechos, las zanjas, de que pues por el material inestable se derrumbe y le sepulte a la persona. Atrapamiento en el mejor de los casos, muerte en el peor de los casos, ¿no? Caídas al interior de la excavación. Miren, por ejemplo, en esta foto, gente parada al filo del talud, tenemos una maquinaria cercana, tenemos muchos curiosos, tenemos una maquinaria también en la parte de abajo, eh, no está un talud bien configurado, no hay una intubación adecuada, es decir, todo un panorama bastante complicado en esta escena. Puede haber, claro, desprendimiento de materiales, todo el terreno está flojo, derrumbamiento del terreno, inundaciones, sobre todo cuando tengo periodos de lluvia abundante y pues el suelo tiende más a debilitarse y hay este tipo de derrumbamientos. Puedo tener sí problemas con las posturas porque muchos trabajadores tienen que colocarse en posiciones bastante incorrectas, diría. Si lo vemos desde la parte ergonómica, también hay unas normas muy estrictas en cuanto a la posición para trabajo. Si para trabajos que se realizan en ese escritorio o en la parte administrativa son consideradas muy importantes, no se diga para este tipo de trabajos, pero
Em, claro, es muy, muy duro este tipo de posturas cuando se trabaja, por ejemplo, mucho tiempo de pie, en cuclillas, cuando tengo que hacer trabajos donde tengo el torso virado, que tenga una posición incorrecta mis brazos, mis piernas, tal vez la cabeza, no sé. Hay diferentes situaciones que me pueden provocar molestias severas. Manipulación manual de cargas, eso más hay, hay también se ha visto mucho, eso he visto mucho cuando se hacen trabajos en vía, por ejemplo, de que tal vez por ahorrarse la situación o por el tiempo no prevén, no se hacen ayudar de maquinaria específica para este tipo de cosas y están tratando de colocar tubería pesada, tratando de sacar material. Entonces, eso lo dejan a riesgo, a cuenta y riesgo del trabajador y eso es muy penoso porque esto se considera un riesgo muy fuerte en el tema de manipulación manual de cargas y eso no debe suceder. Siempre hay que hacerse ayudar de maquinaria, de poleas, de cuestiones de herramientas que me pueden facilitar esta manipulación manual de cargas sobre esfuerzos musculares, condiciones climáticas, como les había mencionado. Em, lo importante, intubaciones, ¿sí? Importante, intubaciones. Y al respecto les quiero comentar, hay material bastante bueno disponible en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para la construcción y obras públicas. Está en el acuerdo, fue aprobado en el acuerdo ministerial 174 del Ministerio de Trabajo. Allí ustedes podrán encontrar bastante material interesante, importante antes de realizar cualquier tipo de excavación. Entonces ahí pues considera y habla de dimensiones justamente relacionadas con este tipo de trabajos. Entonces las individuaciones tienen que ser un sostén, tienen que soportar las paredes, ya sea de pozos, de minas, de galerías subterráneas, de zanjas, ¿para qué? Para evitar el desplome, para dar una estabilidad. Ustedes dirán, pero no en todo lado vamos a colocar intubación. Sí, pueden haber ciertos sitios en donde no se necesite y donde se realice taludes, ¿no? La inclinación de talud, las medidas, todo ello está también establecido en este reglamento que les comento. Cuando sí es necesario, dice de las intubaciones, cuando haya una profundidad mayor a unos 50. Así lo establece nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo para la construcción y obras públicas. Dice, y cuando hay, por ejemplo, cuestiones en corrientes subterráneas, el entubamiento llegará hasta el fondo de las mismas. Es lo que se ha hecho pues en el metro, ¿no? A través de las operaciones de jet grouting para el aseguramiento del terreno, para que no haya situaciones de derrumbamiento o de hundimiento de la superficie. Se realizaron pues trabajos de tratamiento de terreno en donde constituye una especie de como soporte, colocación de micropilotes, es una especie de em, compactación del suelo hasta su fondo, de tal manera, hasta la parte más dura, hasta la parte, se puede decir, rocosa, que pueda asentar y pues a través del hormigonado se pueda tener el suficiente soporte para que no haya un derrumbamiento. Uno de los cuadros que presenta este reglamento, pues les traigo acá a colación y aquí están las medidas en el caso de que se realice, se deba hacer una intubación, ¿sí? También los detalles, el material que se debe tener para la intubación están allí. Medidas preventivas, igual, lo de la aplicación del APT, PTR, verificar las condiciones ambientales. No puedo hacer los trabajos de excavación cuando está lloviendo, por obvias razones, ¿no? El desprendimiento del material no presenta una buena visibilidad, el agua me va a fluir, voy a tener situaciones de derrumbamiento, voy a tener peligro de que hayan resbalos, por el tema también de manejar herramientas y maquinaria, voy a tener complicaciones si es que tengo herramientas eléctricas que no están debidamente controladas.
Revisión del paso de vehículos, lógico, cuando estoy haciendo este tipo de trabajos así tan importante como coordinar con la AMT, coordinar con la comunidad mismo sobre lo que va a haber, proteger esta área, tengo que señalizarla, tengo que prohibir la entrada y el ingreso de personas que no están relacionadas con el trabajo, ¿no? Cuando hay procesos de excavación con maquinaria, nadie tiene que estar abajo, tiene que haber la correcta intubación, como ya dijimos, y pues de acuerdo a la necesidad, incluso se ha visto que se pueden, la persona, aparte de la intubación, puede estar encerrado en una especie de túnel metálico, de paneles prefabricados, es decir, brindar toda la protección, no importa, una, dos, tres cosas que me puedan ayudar para protegerme, bienvenida sea, no está por demás. El material excavado, depositarlo a 1 metro como mínimo, esto es uno de los temas que yo he visto, pero a montones, ¿sí? Que realizan, siguen excavando y el material lo colocan al filo, entonces eso es algo muy malo porque en el momento de cualquier problema, pues va todo este material que sacó de la misma manera va a regresar al sitio excavado. Advertencia de la operación a los trabajadores durante la subida y bajada de materiales, lógico porque me puede caer, puede sepultar, entonces es importante advertir. En los trabajos en pozos, por ejemplo, teníamos que ingresar maquinaria, así las mini excavadoras o cualquier otro equipo. Entonces, ¿cómo se alertaba? Es a través de un sistema de alarma. Con ese sistema de alarma, todos los trabajadores abajo tenían que ir hacia las galerías hasta que baje completamente la maquinaria, hasta que esté en suelo y de allí pueden continuar con su trabajo. Verificar luego de una lluvia, si se ha dado, porque hay material pandeado, hay material que puede estar siendo afectado por una lluvia durante, durante esa situación y hay que evitar, hay que limpiar, hay que drenar para nuevamente continuar con el trabajo. Escaleras. Nuevamente el tema de escaleras, ¿por qué? Porque siempre tengo que prever por dónde voy a salir en el momento de una situación compleja. Aquí, por ejemplo, en el metro lo que vimos, vea, este es el entibado correcto que debo hacerlo con planchas perfectamente certificadas. Tengo que tener los gatos que se llama para la protección, todo coordinado, cuándo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, cómo se lo va a ejecutar. Intubaciones que se han hecho con la debida precaución, con antelación y con el conocimiento de todos. Aquí en el fondo les quería presentar esta estructura metálica. Esto es lo que se armó dentro de para, por ejemplo, hacer los trabajos en galerías, porque lógicamente las personas tenían que trabajar dentro de esta estructura metálica aquí, tenían esa protección, que ustedes entenderán, nuestro suelo es muy irregular, propenso a que colapse el terreno, que haya muchos fallecidos por ello, pero entonces nos pudimos proteger a través de estas estructuras metálicas en donde entraron y poco a poco a medida que avanzaban estas estructuras que tienen pues sus ruedas, un sistema bastante se puede decir versátil, eh, amigable, brindaba la protección a los trabajadores para los trabajos bajo tierra. Bueno, aquí más fotos, una foto del corte, de la rueda de corte de la tuneladora también que es algo muy interesante. En algún momento les podría comentar sobre este asunto. Trabajos con tuneladora también fue algo muy, muy lindo. Bueno, aquí lo que les comentaba, está bajando por ejemplo una tolva. En este caso el espacio es muy estrecho, no obstante baja y bueno, por la foto como que ven que está sobre la mini excavadora. No así, la van ubicando poco a poco hasta que se coloca por este lado cerca de la escalera marinera. Entonces, por la foto no se puede visualizar más o menos cómo es, pero todo tiene que ser tomado con la precaución debida. Los trabajadores siempre tienen que protegerse yéndose a un lado, a las paredes del pozo, entonces esa es una forma también de proteger. Dentro de los elementos de izaje que nosotros tenemos que verificar, porque al bajar y subir materiales, herramientas, equipos, pues tenemos que verificar mucho el estado de ellos,
Uno de ellos es el seguro, por ejemplo, que tiene en esta ACE. Verificar los grilletes y todo ello que se encuentren certificados eh, con la debida documentación para esos trabajos. Em, en todo ello, trabajos de alto riesgo tienen que ver mucho con em, la observación de aquella documentación, de aquella normativa nacional e internacional que nos brinden para hacer un trabajo seguro. El orden y limpieza, utilizar herramientas en buen estado, certificaciones, ya les dije, hasta de los arneses es necesario tener, cuentan con su respectivo código de seguridad. No se diga así de los demás implementos que utilizamos en estos trabajos de alto riesgo. Nunca improvisar. Si tengo duda, hay que preguntar. El uso de los EPPs, utilizar el sentido común, que es algo tan importante. Sentido común, creo que todos tenemos ese sentido de alerta, de supervivencia, en el que nos está alertando de alguna manera de que esto no está tan seguro. Si ante la duda, por favor, es mejor preguntar, es mejor detenerse antes que incursionar en una situación grave. ¿Por qué mucho se recalca sobre el tema de la orden y limpieza? Porque si nos ha sucedido, es algo que debemos tomarlo en cuenta muy claramente, porque ¿qué es lo que dice, por ejemplo, en el tema de auditorías, en el tema de la fiscalización mismo? Mire, si es que en el orden y limpieza no está controlado, que es algo básico y que cualquier persona lo puede notar, no está controlado, no se diga cómo estarán las demás situaciones. Ese más o menos es el antecedente, ese es el preámbulo para que primero se maneje orden y limpieza, ¿sí? Señalizar, apilar los materiales, tengo que poner en lugares seguros, controlar la altura del almacenamiento, también no puedo apilar un montón de cosas para que me vengan encima, verificar si hay material rodante, lógicamente para que sean acuñados, establecer rutas de circulación, mantener escaleras, andamios, pasarelas, siempre para poder evacuar, con esa conciencia de que cualquier momento, en cualquier circunstancia, puedo tener un grave peligro y ahí es importante de que yo aplique todo ello. En cuestión de los de químicos, combustibles también, por todas las situaciones que hemos comentado, pues es importantísimo leer las hojas MCDS, ¿sí? Para saber qué es lo que debo hacer, qué hacer en el caso de una intoxicación, qué hacer en el caso de un peligro ante un conato de incendio. Todo ello me ayuda una hoja de MCDS del producto. Y lógicamente los EPPs, no los que venden en cualquier parte, sino tienen que ser certificados. Se hicieron pruebas en el metro, por ejemplo, pruebas con los cascos, el que se compraba en una ferretería versus el que tiene la certificación. Al primer golpe se parten, ¿no? Los cascos que no tienen esta certificación, por darles un ejemplo. Igual pasa con los demás elementos de protección personal. Entonces, hasta ahí, mis estimados amigos, no sé, estoy lista para que por favor me ayuden con sus inquietudes para poder orientarles. Ok, entonces muchas gracias, Julia. Chicos, en el chat pueden colocar sus inquietudes y las vamos leyendo para que Julia nos ayude a resolverlas. Por favor, o lo pueden también O manifestar, pueden preguntar. ajá, o lo pueden preguntar directamente. A ver, los chicos. A ver, eso ahí sí, entonces vamos. A ver, Paloma y luego Esteban. Muy buenos días, Inge, buenos días con todos, Pero buenos días con la señorita que nos impartió lo que es la charla. Mi pregunta más bien va enfocada a los trabajadores. ¿Qué tipo de capacitación deben seguir un trabajador para realizar en espacios confinados y qué estado de salud deben tener? O sea, eso ya nos explicó un poquito, pero
O sea, se les realiza como que algún tipo de protocolo algún protocolo de salud antes de ingresar a la obra, antes de ingresar al trabajo, y más bien cuál es la preparación previa que debe seguir el trabajador antes de ser tomado como para una obra en este tipo de espacios confinados. Muchas gracias, Paloma. Justamente para trabajos en espacios confinados hay que trabajar también con el área médica. ¿Qué es qué es necesario hacer con el trabajador? Primero, existe una liberación médica en la cual le permite hacer trabajos en espacios confinados. Al respecto, le van a tomar en cuenta si la persona tiene alguna fobia, por ejemplo, al estar en encierro, si la persona le falta el aire, si ha tenido antecedentes, por ejemplo, qué sé yo, de cardíacos, pulmonares, incluso hasta de visualización. Bueno, es una serie de preguntas que el área médica eh, le, le verifica a fin mm, de proporcionarle el carnet, ¿no? El carnet para este tipo de trabajos. Primero. Segundo, en cuanto a las charlas que debe recibir un trabajador que ya está apto para trabajar en espacios confinados, donde está bien su presión arterial, su temperatura y aparte de todo el procedimiento para liberación médica, este trabajador tiene que estar consciente de qué es lo que va a hacer. Es decir, conocimiento absoluto de si va a ser un trabajo de soldadura, pues consciente de que cuándo tiene que parar, cómo lo tiene que hacer, cómo hacer su trabajo. Eso va a constar en las charlas. En las charlas van a tener una orientación respecto de determinada actividad específica para ese día. Lo que dé hoy no le va a servir a lo mejor para el día de mañana. Es decir, ser muy concreto. Si yo tengo que hacer un trabajo, por decir, como les mencionaba, de la suelda esta luminotérmica, yo me concreto al 25 de febrero, a este día, que voy a hacer un tramo de 100 metros, por decir, que voy a trabajar con Juan Pérez, con Benito, con Santiago, voy a trabajar con estas tres personas y ellos pues van a ser también mi apoyo. La charla tiene que ver mucho con el tema del trabajo puntual que voy a hacer. Sí, en cuanto primero a cómo hacer ese trabajo específico, a cuáles son mis medios para hacerlo, qué necesito hacer en el caso de una situación grave, de que haya un conato de incendio, de que haya que sea un terremoto, de que haya alguna persona esté malherida, esté herida. Entonces, a ello se concreta, viendo siempre en función de la actividad específica. No sé si con ello queda claro qué es lo que debo dar. Eso queda registrado en una hojita en el cual pondré el nombre, el tema principal de la charla. Le haré firmar al trabajador que fue capacitado. No con ello quiero decir, ojo, esta charla de seguridad, la charla esta inicial antes de hacer el trabajo, esta no es la que tiene que eh, se puede decir, considerar como un aspecto principal, porque se supone que todo el equipo que va a trabajar en un espacio confinado tiene que tener con antelación unos días de preparación. Consideración, ¿en qué voy a sacar? Si es que ya el técnico de seguridad hizo una identificación, una medición, una evaluación de los riesgos, voy a concretamente a decirles, oigan chicos, en este lugar, ojo con cables eléctricos que están a este nivel, que tengo poco oxígeno, voy a necesitar utilizar los tanques de autocontenido, cómo utilizarlos. Vean, en el caso de una situación compleja, aquí tengo un extintor, el extintor lo tengo que accionar de tal manera. En caso de emergencia, ustedes van a pulsar tal alarma o nos vamos a comunicar por radio. Es decir, son todos esos detalles que yo debo guardar en una capacitación, una preparación y en las charlas antes del trabajo, antes de cada actividad diaria, pues como les digo, algo muy específico sobre esa actividad que se va a hacer en concreto en ese día.
No sé si está contestada su pregunta, Pamela. Buenos días. Sí, no podía activar el micrófono. Muy amable, muchas gracias. Sí, me sirvió de mucho y aclaró muchas dudas. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Ok, Paloma. Esteban tenía también una consulta. Buenos días con todos. Mi pregunta sería, ¿cómo estamos realizando trabajos de alto riesgo y si nos llegara a, Dios no, por mala suerte nos llegara a ocurrir algo, cómo afectaría esto a la obra o se detiene o algo así? No sé si me explico bien. Sí, sí, mi estimado Esteban, claro que sí. Suceden, a pesar de todas las precauciones puedan que sucedan, porque es bastante fácil controlar un equipo pequeño, un grupo, digamos, de unos 5 o 10 personas. Es muy difícil controlar a miles de trabajadores, es muy difícil controlar a cientos de trabajadores que están, ¿no? Entonces sí, se pueden dar este tipo de cosas. ¿Qué es lo primero que se aconseja? Antes que nada, les comento que cada empresa, de acuerdo al compromiso establecido y lo que requiere la normativa nacional a través de este Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para la construcción y obras públicas, establece claramente cuáles son las obligaciones que tiene la contratista, la subcontratista, el empleador, ¿sí? Y en función de ello se tiene que establecer también un vínculo con lo que señala el Código de Trabajo, con lo que establecen los reglamentos internos de trabajo. Es decir, hay toda una cadena de, se puede decir, normativa que nos conllevan a adquirir un compromiso frente a los organismos o entes de control, como son riesgos del trabajo en el IES o en este caso el Ministerio de Trabajo. Entonces, al respecto, les digo que no con el afán de decir, bueno, ese es el temor de que ahora con la situación de que en el COIF está considerado que cualquier descuido por parte del empleador o de la empresa respecto de la seguridad y salud en el trabajo, no con el afán de decirles, oigan, tengan miedo porque en este caso les va a aplicar la pena de 1 a 3 años de prisión y más las multas respectivas por responsabilidad patronal, sino más bien en el afán de decir es una vida humana y la vida no tiene precio. Entonces la vida de un ser humano es muy valiosa. Así es que por ese lado, pues es importante decir que en función de toda esta cadena de normativas y de exigencias técnico-legales, hay consideraciones que debe tener la empresa. ¿Y cuáles son estas? En el caso de que suceda ello, tiene que haber la aplicación de un MEDEVAC, le llamamos nosotros un plan de evacuación, en el cual primero tienen que ser parar lo que se está haciendo, parar inmediatamente, y alguien tiene que hacer cabeza, liderar este proceso, porque podemos saber muchos curiosos, pero tiene que alguien liderar este proceso. Para ello, cuando la empresa es organizada y cuando es un trabajo que es de largo tiempo, de más a largo plazo, entonces se constituirán las brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigadas de conatos de incendio. Entonces, esas brigadas tienen que actuar. Ahora ustedes dirán, pues, por el número de trabajadores a lo mejor no cuento con estas brigadas. Tiene que haber la, la conexión, la comunicación desde la cabeza, desde el representante legal, quien es el que firma el contrato, el contrato que lo firma con algún ente, sea el municipio o sea cualquier otra empresa que contrata, que subcontrata los servicios. Tiene que haber esta comunicación por la responsabilidad solidaria con aquella empresa, con aquella institución que me puede brindar este servicio. Entonces, primero, tema de evacuación, tema de la brigada, aplicación de la brigada, tema de auxiliar a la persona dependiendo de la gravedad. Lo importante es la comunicación a través de radio, emitir el comunicado a quién. Por eso es que todo eso tiene que estar establecido en el contrato que hace la subcontratista con una contratista o con la empresa que requiere estos servicios. Entonces,
Es una cadena primero de comunicación, alertar, me está sucediendo ello, ¿para qué? Para que los rescatistas, para que sea, si no tengo rescatistas internos, del cuerpo de bomberos, qué sé yo, del hospital más cercano, todo eso consta en un plan Medevac. El hospital más cercano me pueda brindar la ayuda correspondiente para yo auxiliar a la persona de manera inmediata. Los demás evacuar, los demás no estorbar, eso es lo que regula, tener siempre una ruta de evacuación, una ruta de salida de emergencia, ¿no? Eso es lo que se debe hacer en el caso de una emergencia. No sé si está completa la pregunta, Esteban, o algo más en lo que pueda profundizarle. No, sí, me aclaro. Muchas gracias. María Valencia también tiene una pregunta. María, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, le Ya. escuchamos. Sí, son dos. Se supone que esto regula entre los subcontratistas de qué edad a qué edad y se supone que pueden trabajar estas personas en alto riesgo. Y quiénes controlan en sí a los subcontratistas, porque sabemos que cuando existen daños en este caso las personas, la pelotita se lanzan que no, que tenía que ser el contratista, el subcontratista y a la final no se queda en nada. Entonces, ¿cómo se puede regular esa parte? Ya. Les invito mucho a que se vea en el capítulo 1 de este Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. Ahí establece claramente la obligación que tienen las subcontratistas respecto de las contratistas. Más por motivos de tiempo, porque sí lo tengo, pero lo voy a pasar este documento, ya lo tengo resaltado con amarillo. Y ahí ustedes podrán verificar que está textualmente puesto que debe todo el tema de seguridad ser revisado, debe quedar establecido de quién es el compromiso. Tienen que presentar, si por más pequeña que sea la empresa, tiene que quedar sentado cuáles son los lineamientos en seguridad y salud que deben cumplir, de tal manera que, por decir, una empresa grande, digamos, por decir, Petroecuador quiere subcontratar algún mantenimiento en alguna parte, Petroecuador se tiene que asegurar en su contrato con la subcontratista de que los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo queden muy bien claros y bien establecidos, porque así lo exige la ley. Entonces ahí no está de que se pueden echar la pelotita, el compromiso está sentado. Si Petroecuador dentro del contrato con la subcontratista le dijo, ustedes verificarán día a día el lugar en donde realicen los trabajos, ustedes se encargarán de los EPPs, ustedes se encargarán de la protección colectiva, ustedes van a encargarse de que tengan un técnico de seguridad, así lo tienen que cumplir, caso contrario no les van a pagar. Entonces, es conforme a lo que consta en el contrato y eso ya les pide el Ministerio de Trabajo a través de este reglamento, está establecido. Entonces, no se pueden echar la pelota. En el caso para trabajos confinados, edad, sabemos que aquí por ley, o sea, no se pueden trabajar, no pueden haber trabajos por menores de edad. Pueden sí ser mayores de edad a partir de los 18 años, pero como se les decía, que estén en sus capacidades físicas, psicológicas adecuadas para poder realizar estos trabajos, que no sea un riesgo para el resto, ¿no? De compañeros. Ok, Julita. Tenemos otra pregunta donde nos dice, ¿qué es lo que se debe hacer si por accidente se llega a dañar una tubería o qué procedimiento se debería tomar? Supongo la tubería en uso o si no lo está también, ¿no? Supongo la pregunta. Ok, muchas gracias por la pregunta, Brian. Sí, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, pongamos un caso así clarito. Voy a hacer un trabajo con una tubería, un cambio de una tubería de agua, por decir. Yo lo que necesito primero contactar es con IMAPS, pedirle que se cierre, con ellos consensuar un horario para el cierre de esa tubería porque no tiene que fluir líquido, ¿sí? Entonces, y poder ejecutar el cambio. Si se me dañó la tubería, si llega a dañarse, ¿qué es lo que hago? Primero se entiende que mucho está atado a la dimensión de esa tubería,
que la condición primera no tiene que haber ningún fluido. Y tercero, que tiene que estar el lugar libre de obstáculos, que tengo que contar con una maquinaria, sea una retroexcavadora, sea una camión grúa, qué sé yo, la maquinaria que sea la adecuada para que me pueda auxiliar, ayudarme en este momento, en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Y les invito también, lastimosamente, pues no hay muchos videos al respecto, pero bueno, se han censurado. Creo que a veces viene bien ver esos cuadros que son muy ejemplares de lo que no se debe hacer, ¿no? Se han dado casos y he visto que cuando quieren sacar tuberías, por ejemplo, e intentan las personas con un par de cuerdas o quizás con una cuerda, dos personas abajo, otras están tirando desde arriba. Esa es la peor práctica porque, lógico, estoy arriesgando mi vida, estoy jugando con fuego, estoy jugando con una ruleta rusa. Primero, si estoy en suelo que no es totalmente compactado. Segundo, estoy poniendo a las personas en la situación de que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantar tal vez unas tuberías en las que tengo que, aparte del estrés en el que le coloco, la situación forzada, no estoy jugando con la vida, o sea, no estoy siendo profesional en ese sentido y tengo que actuar de manera muy coordinada. No pueden suceder este tipo de cosas. Hablemos que, por ejemplo, en el tema del alcantarillado, digamos que allí tengo que hacer algunas reparaciones. De igual manera, converso con la empresa de obras públicas y tengo que conversar, comunicar cuál es la situación. Como se ha dicho, cuando hay espacios confinados, tiene que haber siempre personas en la parte exterior. Estas personas no en vano tienen que estar también comunicadas con otros entes y tienen que tener a la mano, porque así nos piden, por ejemplo, a nosotros, la situación en primeros auxilios, ¿no? Si sea con brigadas, sea con centros ambulatorios, tengo que tener todo dispuesto, es decir, no es un trabajo que se ejecuta de la noche a la mañana, sino que tiene que ser muy bien diseñado para que haya todo un equipo de trabajo que esté en control y en conocimiento de lo que se va a hacer, para que no sucedan estas cosas. Y si suceden, pues que sea controlado, que sea la tubería cambiada sin problema alguno. Gracias, Ryan. No sé si contesté a su pregunta. Perdón, en este caso, perdón que la interrumpa. En este caso, ¿quién sería la responsabilidad? Supongamos que es un trabajador, o sería un subcontratista o la empresa, el contratista en sí. ¿Quién se queda responsable en los daños de estos? Ya, María Valencia, ¿no? Sí. Sí. María, gracias por la pregunta. Verán, una cuestión que es importante tenerlo en cuenta. En seguridad nunca se busca culpables, ¿sí? Eso es la primera cláusula que nos enseña a no buscar culpables. Segundo, cuando tengo un contrato y sin el contrato, la empresa que está contratando este servicio ya me hizo firmar de que yo como subcontratista tengo a cargo mis 5, mis 6 trabajadores, yo tengo que asumir esa responsabilidad. Lastimosamente yo soy la persona que tengo que dar la cara frente a toda la situación, ¿sí? En términos legales, en el término técnico, ¿por qué no se aplicaron los lineamientos de seguridad y salud? ¿Por qué? ¿Dónde está la situación? Cuando sucede un accidente, lo primerito que hay que hacer, la empresa que está a cargo de estos trabajos tiene que presentar un informe de investigación interno que se lo realiza. Puede aplicar, por ejemplo, un análisis de espina de pescado, donde ve las causas y ahí ir viendo cuáles fueron las deficiencias que se dieron en ese entorno. Y de acuerdo a ello, ver las medidas correctivas para que nunca más me vuelva a suceder lo mismo. Entonces, cuando se busca cómo sucedió esta situación, recordemos es para que no me vuelva a pasar lo mismo, para que aprenda de esos errores. Eso es lo que tengo que hacer. Y en el peor de los casos, cuando se verifica que la empresa que se saltó todo lo que firmó,
se saltó, solamente llenó el papel sin tomar conciencia de lo que firmaba, pues a esa empresa le cae la responsabilidad patronal. Esa empresa tendrá que hacerse cargo de todos los gastos que tengan que ver con el accidentado, tendrá que pagar las indemnizaciones correspondientes y pues ellos serán los que tendrán que afrontar el daño. Yo estoy convencida de que ninguna empresa hoy en el país grande que solicite un servicio extra a una subcontratista no se va a meter en esta ley y por tanto los contratos les harán firmar en tales términos. Ok, Julia. También nos preguntan en relación a esto de que en el caso de que se produjese un accidente por un acto imprudente de los trabajadores, ¿tienen también responsabilidad los trabajadores en esta situación? Yo diría que desde luego, pero acláranos un poquitín más, por favor. Gracias, Alejandro, por su pregunta. En efecto, primero, como les comentaba, cada día se hace una charla, sea de 5, 10, 15 minutos, en la cual se indica cuáles son los trabajos o actividades específicas que se van a hacer en ese día y cuáles son los riesgos que están involucrados. Eso primero. Segundo, cuando hago firmar un análisis preventivo de trabajo o un permiso de trabajo que se requiere para todos los trabajos de alto riesgo que hemos visto, espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en excavaciones, comestizajes de carga, bueno, hay servicios eléctricos, bueno, hay otros más. Entonces, también firmo el documento. Los trabajadores firman el documento y saben a conciencia que el técnico se desgastó hablando sobre el tema, hablando sobre la seguridad que deben tener. Otra cosa es que la empresa solamente les haga llenar los registros y no haya dado ninguna capacitación y no les haya proporcionado la protección colectiva necesaria, que no les haya ayudado con los EPPs. Entonces, la empresa tiene toda la responsabilidad. Ahora, si el trabajador firmó todos estos documentos y aceptó, y como sí, el millón de casos hemos visto, se ha visto, por propia experiencia les puedo comentar que así sucede. Hay muchos casos imprudentes, actos imprudentes que cometen los trabajadores. ¿Por qué lo hacen? Debemos entender de que en nuestro país no hay una cultura en el tema de seguridad y salud, peor aún en el tema de la construcción. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas que realmente se duelen, invierten, más que dolerse, invierten un poco de su presupuesto en hacer inversión para mantener el tema de seguridad muy bien controlado. Entonces, no así, no tienen redes, andamios no son certificados, los trabajadores trabajan sin sus protecciones debidas, ni siquiera les quieren proporcionar la protección individual. Entonces, lógicamente el trabajador se acostumbra a trabajar de esa manera. Me da terror, me da horror y de hecho cuando estuve en riesgos del trabajo, el mayor índice de accidentabilidad es en el tema de la construcción, lastimosamente. Todavía no hay esa cultura y pues qué pena, es una situación muy, muy caótica. Es lo que nosotros está en nuestras manos como profesionales que conocemos un poquito más de hacer aplicar esto. Estamos en el derecho porque eso nos da el código de trabajo y les digo a ustedes como profesionales, ustedes están en el derecho de exigir cuando vean que la empresa está faltando a este tipo de cosas. Dirán, pero me van a despedir. Bueno, será a lo mejor eso lastimosamente en el peor de los casos, pero podemos hacer conciencia, podemos llegar a esos empleadores para que tomen conciencia de que la vida humana no tiene precio y que detrás de ese trabajador hay familias y detrás de esas familias pues se genera una situación caótica y se genera un desgaste hacia la sociedad porque creamos más incapacidad permanente total, permanente absoluta. Se generan quizás muchos muertos por esta situación y es importante que tengamos cada quien conciencia de que lo que no se debe hacer. Entonces, el acto imprudente que yo he visto que cometen algunos trabajadores, ¿cómo se ha establecido? De acuerdo al reglamento interno de trabajo, está
Está eso establecido que se puede amonestar como llamada de atención verbal, llamada de atención escrita y si no, fuera del trabajo. De lo que se les dijo, por ejemplo, hay gente que trabaja, que, por decir en nuestro caso, que se les pidió que ningún trabajo en altura, es decir, a mayores alturas de 1.80, que Dios no quiere, estén trabajando sin andamio, la persona se me va afuera, se va afuera simplemente. No puede, no puede, no puede por ningún momento descuidar este tipo de cosas. Entonces es eso, hay que también hacerles entender esta situación porque no es que toda la culpa tampoco es de la empresa, sí hay muchos casos por esta incultura y hay que enseñarles a los trabajadores de que o haces bien las cosas o lastimosamente pues no me voy a arriesgar a que mi empresa decaiga porque han habido empresas que han tenido que cerrar por una situación de responsabilidad patronal porque las multas son muy fuertes. Ok, Julia. Tenemos otra pregunta también. Nos dicen, las pruebas físicas y psicológicas que realizan al personal para los trabajos de alto riesgo, ¿es elaborado en la misma o por la misma empresa contratante o existe alguna autoridad que elabora esta prueba y es nacional o normado de forma nacional en relación a las preguntas que se evalúan o que se ejecutan en esta prueba? Entiendo el interés que... Muchas gracias, Jessica. Sí, a ver, em, muy interesante la pregunta también. Todas han sido muy interesantes y gracias por ello, por su participación. En efecto, nosotros tenemos una normativa nacional e internacional. Nuestra normativa nacional está fundamentada en su esencia por norma española. Ustedes dirán por qué española. Primero, por nuestro idioma. Segundo, porque al ser una norma europea, contiene todas las bases, los fundamentos, digamos, la sapiencia, la experiencia, la experticia de muchos años, ¿no? Que están en este tema de la seguridad y salud en el trabajo. Yo diría desde una raíz, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tienen un gran avance en normativa que nos favorece, que está gratis, que es disponible y que podemos tomarla. De tal manera que si hablamos en concreto de las pruebas físicas, psicológicas, a ver, si es que la persona va a ser contratada, esto ya es un tema de recursos humanos. Por lo general, recursos humanos a veces o en la mayoría de los casos no trabaja en conjunto con el tema de seguridad y salud. No trabaja, esa es la realidad, no trabaja. Pero muy conscientes de ello, el Departamento de Seguridad tiene que hacer hincapié en que, bueno, si ya me enviaste a tal trabajador por A o por B motivo, estamos muy acostumbrados, es la parte de nuestra idiosincrasia, que alguna persona no entró justamente por rendir las mejores pruebas físicas, psicológicas, y entraron por la ventana. Entonces es importante que en el Departamento de Seguridad y Salud o el responsable de Seguridad y Salud sea consciente de que el grupo de trabajo con el que yo voy a operar debe estar totalmente capacitado. ¿Sí? Partiendo de ello, como les decía, para trabajos, cojamos ejemplo en espacios confinados, al conversar con la parte médica, con la parte de salud, eh, ellos pueden tomar cualquier normativa. De hecho, vale la pena comentarles, o sea, no debería alarmarnos, pero es importante también decir las cosas buenas. Muchos trabajadores que yo he tenido el gusto de conocerlos aquí en esta obra tienen una escuela Odebrecht. No me meto con la parte de allá su manejo económico, financiero. Yo lo que quiero ir es a una cuestión muy específica. Odebrecht sí se encargó de capacitar a sus trabajadores, de capacitarlos, de entrenarlos muy bien, de tal manera que la normativa que se ha tomado bastante de la del metro es parte de lo de Odebrecht y que tiene muy bien clara cuál es la película en la cuestión constructiva. Entonces, podemos acoger preguntas, podemos acoger temas, tipos, modelos, formatos
de APTs, de permisos de trabajo, de charlas, de planes de ISAGE que están puestos tanto en la parte nacional como internacional, pero más de la internacional porque tienen mucha experiencia. Entonces, esas son las bases que nos ayudarán a conformar nuestro documento de manera concreta y específica, ¿sí? No es lo mismo tomar un formato que me bajo de internet y quiero aplicarlo a rajatabla a mi empresa. Tengo que estudiarlo, tengo que analizar cada ítem. ¿Me va bien a mi empresa? ¿Está de acuerdo a la necesidad de mi empresa? ¿Se ajusta a los requerimientos de mi empresa? ¿Es de acuerdo al tipo de empresa? Es decir, no puedo tomar cualquier modelo y así de manera muy simplista tomarlo y ejecutarlo. Tengo que ver la realidad de mi empresa y de allí crear el formato respectivo, tomando como modelo, como les digo, normativa nacional e internacional, que sí es interesante aplicarlo, porque no podemos inventarnos el agua tibia, no podemos. No es que recién me voy a inventar un cuestionario en donde aplique que para espacios confinados veré que el trabajador esté, por decir, se encuentre en buenas condiciones o que esté, eh, que se haya que no tenga una afectación pulmonar o que haya cualquier otra situación que yo considere así esporádica, ¿no? Es importante que yo sepa esto. Eh, Otra cosa que también valga la pregunta, es importante que en cuanto a la parte psicológica, recursos humanos también asuma su responsabilidad. Se dio el caso de una empresa en la que trabajé y pues una persona pues tenía, no sé cuál era su situación, pero le gustaba jugar mucho con las armas de fuego. Entonces por allí alguna vez se causó un problema también en su entorno. Entonces, vean, la cuestión psicológica tiene que ser también bien concebida de tal manera que yo no lleve problemas a mi trabajo, ¿sí? Julita, una consulta. Eh, bueno, está claro de que se debe llevar el reglamento, los instructivos y todo acorde con lo que la normativa va exigiendo, pero pueden suceder, pregunto, casos en los que la situación es de emergencia, hay que ingresar de forma inmediata y el evitar o el tiempo, digamos, es corto en el que uno tenga que realizar todos estos trámites, por decirlo así, para ingresar a la obra o ejecutar lo que nos solicitan. ¿Hay alguna forma algo que nos indique, bueno, esto es una situación de emergencia, ingrese bajo esta condición o situación de emergencia, o definitivamente uno tiene que realizar todo lo que se ha indicado antes para poder realizar o ejecutar la actividad que nos han señalado, por ejemplo? Gracias, Patita, por su pregunta. Le puedo decir con experiencia triste y dolorosa el caso de que vi en riesgos del trabajo. Comentaban el caso de una que necesitaban de urgencia a una persona que ayude en el torno, en realizar en una tubería, hacer una especie de las roscas, el tornado de una tubería. Desesperadamente necesitaban ingresarla, pues tenían algunas opciones, ingresar a una persona y justo ese día, aparentemente la persona contaba con la experiencia y toda la cuestión, no se explican cómo, pero se voló la mano. Entonces, no sé si le contesto con ello a la pregunta, aunque nos demoremos un poco más, aunque nos parezca tedioso cualquier situación de estas, no podemos saltarnos aquellos aspectos que ya han sido revisados previamente y que están ya normados. Para mí son instrumentos súper buenos, por ejemplo, el reglamento 2393 es este de la construcción y obras públicas que les comento, también el reglamento que ayuda en el tema de seguridad y salud para los trabajos en instalaciones eléctricas. Hay que tener mucho cuidado. No podemos trabajar de manera improvisada, por más emergencia que tengamos. Eh, Justamente los accidentes se dan por estas emergencias que queremos
decimos, no va a pasar nada, no va a suceder y de pronto suceden y ahí vienen lamentablemente las consecuencias, ¿no? Lo peor de ello, en la parte material se puede responder, pero cuando la persona le afecta, cuando la persona queda con incapacidades, cuando siendo el jefe de familia queda imposibilitado ante la necesidad de trabajar con sus dos manos o sus pies o sus ojos, ahí es cuando hacemos ese mea culpa y decimos, no, pudimos esperarnos unos días, pudimos hacer de mejor manera las cosas. Ok. Bueno, chicos, Julita, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, yo les pido, por favor, también no olvidemos que debemos dar respuesta a la encuesta. Mil disculpas también con esto. Es muy importante conocer lo que ustedes como estudiantes, como participantes de la charla, consideran de la charla. De mi parte, muchísimas gracias, Julia. Un aporte importantísimo para los estudiantes. En algún momento pues ellos saldrán a realizar su trabajo, sus actividades laborales y es importante que conozcan justamente cómo cuidar de sí mismos, de su grupo de trabajo. Por el momento, algunos de ellos están realizando prácticas preprofesionales y no sé, ahí en ese, de pronto una última cuestioncita, no necesariamente a ellos, por ejemplo, les hacen un contrato como perteneciente a la determinada empresa. En ese caso, si llegara a ocurrir algo, ¿tienen alguna respaldo en algún sentido o definitivamente no pertenecen a la empresa y lo siento mucho lo que ocurrió? No. Miren, la empresa donde están trabajando tiene establecido, debe haberles dicho, si es que no les han dicho, pues es así. Toda persona que se encuentre al interior de la empresa, sea visitante, sea pasante, sea una persona que está haciendo un trabajo por servicios profesionales, cuando está en las instalaciones de esa empresa, la empresa tiene que obligatoriamente eh, ser partícipe o es partícipe de lo que suceda con esa persona. Por eso hay empresas grandes que tienen este código profesional ético en el cual dan una charla de inducción antes de ingresar a esa empresa, haciéndoles conocer los riesgos altos a los que pueden estar expuestos, más aún si se encuentran haciendo prácticas. Entonces, ellos no están deslindados, la empresa no está deslindada aún, no, aún así, si no tienen ustedes un contrato de ley, la empresa tiene que responder por ustedes. Entonces, yo lo que les aconsejaría, chicos, es siempre, qué qué importante es pregunten cualquier cosa que no lo entiendan. No se sientan que, ay, no, pero si es que pregunto esto, a lo mejor voy a pasar por, pues, ¿qué pensarán de mí? No, es lo típico, sino que no quiero pasar de tonto, no quiero causar mala impresión a donde voy a trabajar. Vean, es mejor que tengan al comienzo esta visión. Es siempre bueno y aconsejable preguntar. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Sean curiosos, sean curiosos. Antes de incursionar en algo, curiosen, pregunten, sepan a quién dirigirse. Siempre habrá alguien que les otorgue un poquito más de información y que eso les hace crecer, porque miren el problema también que tenemos aquí veo en nuestro país, lastimosamente, es que ocultamos mucha información, ocultamos las cosas y no debería ser así. Hay cuestiones confidenciales que no se puede, como yo les decía, por ejemplo, fotos propias del metro para mí era muy delicado ponerles anteriormente, pero hay cosas en las que sí se puede compartir, sí se puede ayudar a que nuestra juventud pues tenga las mejores bases y pueda tener aquella facilidad para adquirir muchas más experiencias. Bueno, chicos, no sé si no hay más preguntas. Una vez más, Julia, muchísimas gracias tu aporte, muchísimas gracias por dar respuesta a las preguntas que han presentado nuestros estudiantes. Ellos saben y ahora pues están mucho más
conscientes de los cuidados que deben tener, tanto desde que se empiecen a vincular con la parte laboral, ya sea como profesionales o como practicantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estos son justamente los trabajos en los que ellos van a tener que desenvolverse. Les habíamos mencionado en las aulas también a ellos, así es como tendrán que cuidarse y cuidar de las actividades que realicen también en grupo. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Chicos, por favor, no se olviden de responder la encuesta. El link está colocado en el chat y estén atentos también a las siguientes charlas que se llevarán a cabo dentro del ciclo de conferencias de la SFOD. Julia, muchísimas gracias por tu participación en esta exposición. A ustedes muy amables y bueno, bendiciones y que les vaya súper bien. Cualquier cosa también estoy a sus órdenes y pues Patti tiene mis coordenadas. Así es. Un abrazo y que estén muy bien, chicos. Una buena Un tarde. abrazo también, Julia. Cuídate Gracias. mucho. Chao. Cuídense. Hasta luego.